La mitología egipcia tiene muchos datos a lo largo de su historia. Hoy hablaremos sobre los dioses de Egipto. En más concreto, hablaremos sobre el dios más antiguo que se tiene registro, el gran Anubis, el patrullero del inframundo o de la necrópolis, el embalsamador de los dioses. El origen de Anubis. La evidencia arqueológica muestra que Anubis fue probablemente uno de los primeros dioses reconocibles del antiguo Egipto, las dinastías tempranas. Este periodo, que abarca desde aproximadamente 3100 años antes de Cristo, marcó el comienzo de una cultura que prosperaría durante más de 3000 años. Las tallas de la primera dinastía muestran un dios con cabeza de chacal, que es casi definitivamente el precursor de Anubis. Inicialmente, Anubis era el hijo más poderoso del dios del sol Ra, que más tarde se hizo poderoso en el inframundo, siendo la deidad primitiva de las primeras dinastías egipcias. Eventualmente, otro de los hijos de Ra se convirtió en el más ampliamente venerado en todo Egipto. Osiris se convirtió no solo en el arquitecto de la realeza, sino también en un dios de la vida y la muerte. En el año 2000 a.C., la historia del nacimiento de Anubis había cambiado, reflejar el hecho que ahora es mucho menos poderoso que Osiris. La historia que surgió en esta época es la más conocida, detallada de su nacimiento, y continuó siendo contada hasta el siglo I después de Cristo. Anubis, el guía de los muertos. Muchos de los nombres de los dioses también hacen referencia a su papel dentro de su propio inframundo. Cuando Anubis dejó de gobernar a los muertos, se convirtió en una figura importante para guiar las almas de los muertos al otro mundo. Asumió el papel de la guía que viajaba con los muertos y los protegía en su viaje. En el libro de los muertos y en otros registros específicamente el papel que Anubis jugó como el guía de los muertos. Uno de sus principales papeles fue como el guardia de las escalas, que pesaba los corazones de los muertos contra una pluma de las almas del Mat, la diosa de la verdad. Anubis guiaba a cada alma a un juego de balanzas que pesaría el corazón de la persona. El corazón liviano significa que la persona no tenía problemas, porque se le permitiría continuar en el camino, pero un corazón pesado por los crímenes y las malas acciones no podía seguir adelante en la otra vida. Esas almas alimentarían a Mat, un aterrador monstruo quimétrico, y sería destruida para siempre. Anubis, en esa tarea como en el embalsamiento, fue ayudado por Tot. Él escribía con cabeza de ibis, registraba los resultados de cada pasaje y comprobaba constantemente la exactitud de las balanzas. En épocas posteriores, el papel de Anubis como guía de los muertos llevó a los visitantes griegos a compararle con el propio Cíclope Hermes, viendo a los dioses de Egipto con cabeza de animal como extraños primitivos. Los griegos se referían en broma a Anubis como Bark o simplemente el perro, el chacal y sus acciones con Anubis. Como la mayoría de los dioses egipcios, la iconografía asociada a Anubis cambió a poco largo de los miles de los años. Fue representado con la cabeza de un chacal en todas sus imágenes y generalmente con su cola también. Su cabeza y a menudo su cuerpo eran negros, un color que se asociaba con el inframundo o con la muerte. La primera forma de Anubis fue como protector de tumbas y una figura importante en el panteón del inframundo. Sin embargo, a medida que el culto Osiris ganaba poder, el papel de Anubis cambiaría. Osiris se convirtió en el rey del inframundo y Anubis fue refundado como el dios, posiblemente su hijo, que le ayudó en el camino. Perseveró y protegió el cuerpo para que Osiris pudiera llegar a salvo a la otra vida, convirtiéndose en el patrón de los embalsamadores y el creador de la momificación. Mientras Anubis continuaba con su papel protector, su trabajo se hizo más tangible. El embalsamador que preparaba a los muertos de Egipto lo veían como antepasado, y las tumbas llevaban inscripciones en las que rezaban a Anubis para que cuidara los cuerpos que habían dentro. Para la era griega, el papel del dios se había expandido de los Cíclope. Escoltaba a las almas a través de la puerta entre la vida y la muerte, y pesaba sus corazones para determinar quién era digno de seguir adelante y quién no. Sin duda alguna, el dios del inframundo, el dios de la necrópolis, el creador del embalsamiento y el creador de la momificación, fue uno de los dioses antiguos más reconocidos y son de los que más se recuerdan actualmente. Anubis se cree que falleció ya que fue matado por el mismo Set. Se dice que también Set fue su padre y lo mató. Es lo que se dice en el antiguo Egipto, en los antiguos libros que aún se conservan o en los jeroglíficos. Así que si este video les ha gustado, recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos.